Muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a la conferencia virtual del día de hoy. Le damos paso a nuestra moderadora Ani Iraula. Ani, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Lourdes. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias por venir, por acompañarnos hoy. Buenos días desde la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional de Servicio Civil Servir. Le damos la más cordial bienvenida a los servidores y servidoras que se están conectando. Tenemos la conferencia en la mañana de hoy que se denomina Conociendo sobre la metodología para el establecimiento de metas de la gestión de rendimiento. La expositora de esta conferencia es Susana Hernández, quien es psicóloga egresada de la maestría en comportamiento organizacional y recursos humanos, con más de 8 años de experiencia en gestión de recursos humanos en los diferentes procesos y desde hace 5 años es especialista en implementación de gestión de rendimiento. Antes de iniciar la sesión, les queremos recordar que para obtener la constancia de participación es indispensable que permanezca conectado a la conferencia por lo menos 72 minutos, que es lo equivalente al 80% de la duración total de este evento. Si tienen preguntas para la expositora sobre el tema que vamos a abordar, las pueden dejar en la casilla de preguntas y respuestas para hacerla durante la ronda de preguntas, finalizando la exposición. Durante la sesión vamos a utilizar nuestra plataforma interactiva Google. El equipo de soporte técnico va a compartir el link a través del chat para que se puedan conectar y puedan responder las preguntas planteadas por la expositora. Ahora sí vamos a iniciar la conferencia. Le damos la bienvenida a Susana. Adelante, Susana, bienvenida. ¿Qué tal, Ani? Buenos días. Muchísimas gracias por la bienvenida el día de hoy y también reiterarle un saludo cordial a cada uno de los servidores y servidoras que están conectadas el día de hoy a esta conferencia. Como bien lo mencionó Ani, mi nombre es Susana Hernández. Yo soy analista de gestión del rendimiento de la Gerencia de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil. Y el día de hoy vamos a realizar la conferencia Metodología para el establecimiento de metas de gestión del rendimiento que corresponde a este ciclo 2024. Antes de dar pase al inicio a la actividad, es importante comentarles que las entidades venimos implementando el subsistema de gestión del rendimiento actualmente. Esta actividad que nosotros estamos realizando es como parte de la etapa de planificación y es una actividad sumamente importante porque nos va a poder permitir definir nuestras metas de desempeño, las metas sobre las cuales nos van a evaluar el desempeño que nosotros realizamos en nuestro puesto de acuerdo a las funciones establecidas en nuestro perfil. Entonces, sobre eso es sumamente importante conocer cómo es que voy a elaborar una meta de desempeño, si va a ser un indicador, si va a ser un producto, y si en el caso es un indicador, cuál es la estructura que debo de seguir para poder considerar mi indicador correctamente formulado. Entonces, vamos a pasar a la presentación del día de hoy. Y para poder iniciar, me gustaría que podamos responder esta pregunta específicamente. ¿Qué entendemos por meta? Hablamos de metas de desempeño en gestión del rendimiento. Y para esto el equipo va a compartir por el chat la plataforma, un link para poder acceder a la plataforma Google Clap para que podamos responder esta pregunta. Recordemos que la primera idea que se nos viene a la mente, que se nos ocurra, vamos a poder responder. ¿Sí? Vamos colocando cuál va a ser las opciones, qué es lo que viene a la mente cuando piensas en metas, metas de desempeño. Bien, ya tenemos las primeras respuestas. Tenemos logro, resultados finales, objetivo a lograr, indicadores, ujú, objetivos, objetivo real, producto, resultado esperado. Wow, tenemos un montón de preguntas. Y dentro de todas las respuestas, lo que podemos visualizar es la palabra logro.
También por ahí se dibuja la palabra objetivo, también es sumamente importante. Objetivo, objetivos, resultados, logro en el periodo de tiempo, objetivo real a alcanzar. Y de acuerdo a lo que todos están completando, efectivamente es el logro esperado. Recordemos que las metas de desempeño en realidad es un factor de evaluación y este factor de evaluación es un componente del subsistema de gestión del rendimiento. Recordemos que así como metas, que es un factor de evaluación, también tenemos compromisos, que es otro factor de evaluación. Actualmente, gestión del rendimiento está enfocado en evaluar metas. Estas metas, que son los factores de evaluación, pueden ser a través de indicadores o pueden ser a través de productos. Va a depender mucho de lo que se asigne a cada evaluado para lo que se quiera evaluar. ¿Sí? Entonces, efectivamente es logro lo que nosotros buscamos alcanzar con las metas. Estos logros definidos a través de indicadores o productos que se establecen de acuerdo a nuestro perfil de puesto, de acuerdo a las funciones que nosotros venimos realizando. Bien, Ani, muchísimas gracias. Vamos Gracias. a pasar a la siguiente. Y a continuación vamos a ver un pequeño video sobre la milla imposible. Vamos a ver un video. Epstein cuenta la historia de la carrera de una milla. Durante muchísimo tiempo, nadie pudo recorrer esa distancia en menos de 4 minutos. De hecho, hasta 1950, los médicos y los científicos creían que era físicamente imposible, que el cuerpo humano era incapaz de soportar un esfuerzo así. Esa idea estuvo grabada hasta que en 1954 Sir Roger Bannister corrió la milla en 3 horas, 59 minutos y 40 segundos. La historia, según Bannister, es una oda al poder de la mentalidad de crecimiento, mentalidad maleable. La barrera mental está en el cerebro, un aparato de control cerebral que, entre muchas otras cosas, se encarga de administrar nuestros recursos físicos para que no sobrepasen el límite de lo saludable. Nuestro cuerpo siempre va a querer la comodidad. Y recuerdo una frase, la cual le escuché a alguien muy especial para mí, que dice: no nos convertimos en nuestros más grandes sueños, sino en nuestros más bajos estándares. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que nos quiere decir con este video Roger Bannister? En realidad, Roger Bannister fue el primer hombre capaz de romper el récord. Hizo una milla en menos de 4 minutos, lo que para esa época, la mayoría de las personas consideraba imposible. No es posible, nadie lo puede hacer. ¿Quién lo va a poder hacer? Incluso los médicos señalaban de que el cuerpo no iba a resistir. Entonces, un 6 de mayo de 1954, Roger Bannister rompió ese récord. Hizo una milla en menos de 4 minutos, y estamos hablando exactamente de 3 minutos con 59 segundos, y a partir de esa fecha se conoció como la milla milagro. Entonces, es muy importante tener en cuenta que nosotros mismos podemos romper los esquemas, podemos romper el estándar. Solo depende de cuánta voluntad tengamos y cuánto nos retemos constantemente. Y con esto vamos a poder empezar sobre qué cosa es una meta. La meta forma parte del sistema de gestión del rendimiento, y gestión del rendimiento como herramienta es un proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo que busca identificar, reconocer y promover el aporte de los servidores. Y aquí estamos hablando servidores tanto directivos y no directivos al logro o al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Es importante tener en cuenta que
La gestión del rendimiento y específicamente las metas se van a definir en relación a las funciones y a las responsabilidades de cada uno de los servidores, cuya evidencia, cuyo aporte va a ser objetivo y evidenciable. Y a través de esto va a reafirmar el mérito y la idoneidad. Hay que tener en cuenta que los factores de evaluación evalúan el aporte de los servidores al logro de los objetivos institucionales en el marco de sus funciones. También que la gestión del rendimiento se realiza en función a resultados mesurables y alcanzables. Y aquí específicamente el evaluador es el que establece, asigna y define las metas al evaluado en coordinación con este. Hay que tener en cuenta también que gestión del rendimiento se realiza con una periodicidad anual y culmina en enero del 2025. Entonces, gestión del rendimiento como herramienta nos va a permitir evidenciar cuál es el logro que nosotros vamos a alcanzar de acuerdo a nuestras funciones y de acuerdo a nuestras responsabilidades. Y para esto es importante tener en cuenta en dónde nos encontramos en gestión del rendimiento. Este es el ciclo de gestión del rendimiento. Actualmente estamos en la etapa de planificación. Todas las entidades venimos trabajando y vienen aprobando su cronograma, ya han definido la matriz de participantes y lo que corresponde ahora es formalizar los factores de evaluación, formalizar estas metas. En primer lugar, con el segmento directivo y luego con los otros segmentos. Y a nivel de los otros segmentos estamos hablando del mando medio, el ejecutor y el operador y de asistencia. Luego de que ya se han definido estos factores de evaluación, ya se han definido estas metas, van a ir registradas en el formato de gestión del rendimiento. Es un formato en el cual se va a recoger toda la información desde las metas, todos los logros alcanzados, va a consignar su puntuación, va a consignar su calificación y finalmente las acciones de retroalimentación a lo largo de cada una de las etapas. En esta etapa en específico, una vez que ya se han definido los factores de evaluación, lo que corresponde es registrarlo en el formato y suscribirlo tanto por el evaluado y por el evaluador. Una vez que ya están suscritos los formatos de gestión del rendimiento, son remitidos a la Oficina de Recursos Humanos para que Recursos Humanos pueda consolidar, registrar la información y realizar el seguimiento correspondiente. Luego, una vez que ya tenemos estos formatos suscritos y de acuerdo al cronograma, finalizamos la etapa de planificación. En esta finalización, la Oficina de Recursos Humanos remitirá una información a pedido de servir con la finalidad de poder recopilar cuáles son las metas de cada uno de los servidores y otra información adicional que servir solicita. Luego de esto pasamos a la etapa de seguimiento, que es la segunda etapa del ciclo de gestión del rendimiento, el cual es la etapa más extensa, tiene una duración mínima de 6 meses, debe terminar como máximo el 31 de diciembre, y en esta etapa en específico, cada evaluado lo que va a realizar es recopilar sus evidencias para que pueda presentarlas a su evaluador. Pues el evaluador va a registrar el avance de cada una de las metas, va a registrarlas en el formato de gestión del rendimiento para conocer, para poder dar feedback sobre cuál es el avance realizado por el evaluado. Terminamos la etapa de seguimiento y finalmente pasamos a la etapa de evaluación. La etapa de evaluación en específico es la valoración del logro del evaluado de acuerdo a la meta formulada. Y en esta etapa de evaluación lo que vamos a asignar es la puntuación y la calificación. En esta etapa de evaluación en específico vamos a obtener el resultado de desempeño de cada uno de los evaluados. Y finalmente concluimos el ciclo de gestión del rendimiento para poder dar paso a un nuevo ciclo ya en el siguiente año. Entonces, hay que recordar que en esta etapa de planificación, lo más importante, además del cronograma y la matriz de participantes, es la definición de los factores de evaluación, es decir, la definición de las metas. Y para esto vamos a ver a continuación qué cosa es una meta. Habíamos hablado
al inicio de la sesión que la meta es un factor de evaluación. Este factor de evaluación es el componente del subsistema de gestión del rendimiento, y la meta en específico es una expresión cuantificable que representa el aporte esperado de los servidores civiles a los objetivos de sus órganos o unidades orgánicas definidas de acuerdo en el marco de sus funciones. ¿Dónde están estas funciones? En los perfiles de puesto. Estas metas pueden ser meta a nivel grupal o meta individual. La meta grupal en específico es el aporte esperado de todo el órgano o unidad orgánica acorde con los indicadores de gestión institucional, que están vinculados a los resultados de la entidad o a la optimización de la gestión interna. Y aquí hay que especificar que la meta grupal está asignada a los directivos públicos, porque están a cargo de un órgano o unidad orgánica y tienen la responsabilidad también de conducir todo un equipo. La meta individual es el aporte esperado de cada servidor, se define en el marco de la misión y funciones de cada uno de sus puestos. Estas metas individuales son asignadas a los demás servidores de los otros segmentos que no son directivos. Y aquí estamos hablando, de acuerdo a la segmentación, al servidor de mando medio, al servidor ejecutor y al servidor operador y de asistencia. Entonces hay que tener muy en cuenta que únicamente para los directivos, de acuerdo a la responsabilidad que tienen de conducir un órgano o unidad orgánica, se les va a asignar una meta grupal. Y a los demás servidores se les va a asignar una meta individual. Y en ese sentido, para el caso de los directivos públicos que tienen asignadas metas grupales, ¿qué es lo que se espera de las metas de estos directivos públicos? Hay que tener en cuenta aquí un aspecto sumamente importante, que las prioridades anuales de gestión del órgano o unidad orgánica que van a ser asignadas a los directivos tienen que generar valor público. ¿Y qué es lo que significa generar valor público? Y aquí vamos a ir a lo que señala la política de modernización de la gestión pública, que generar valor público es tener bienes y servicios que satisfacen necesidades y expectativas de los ciudadanos y también optimizar la gestión interna para que puedan satisfacer de manera directa o indirecta aquellas necesidades y expectativas de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo es que se genera valor público? ¿A través de qué? Aquí vamos a ir específicamente a nuestra última modificatoria, que es el Decreto Legislativo 1602, en la cual se modifica el artículo 24 de la Ley del Servicio Civil. Y aquí se especifica que las metas para los directivos públicos tienen que ir respecto a cumplir indicadores de gestión institucional, ya sea alcanzar los resultados esperados o realizar una optimización a la gestión interna. Y aquí es sumamente importante tener en cuenta esta modificación porque hasta antes de esta variación, para el caso de los directivos públicos, en la prioridad anual se recurría al POI, al Plan Operativo Institucional. Ahora no. Estos indicadores de gestión institucional que se esperan que el directivo alcance como resultados van a estar plasmados en los objetivos estratégicos institucionales o en las acciones estratégicas institucionales. ¿Y dónde encontramos alguno de estos dos? Los encontramos en el Plan Estratégico Institucional. Entonces, para este ciclo de gestión del rendimiento, la meta del directivo público debe derivar de las acciones estratégicas institucionales o, en algunos casos, de los objetivos estratégicos institucionales, donde se va a identificar adecuadamente cuál es el alineamiento que se espera o el cumplimiento que debe alcanzar cada órgano o unidad orgánica para que la entidad alcance sus objetivos. Entonces, en ese sentido, el ámbito del aporte del directivo público en términos de valor público debe ser generar estos bienes o servicios u optimizar la gestión interna. Dicho esto, ¿cómo se definen las metas dentro de un equipo?
Tenemos aquí un ejemplo específico. El director ejecutivo es un funcionario que supervisa las actividades del jefe de administración. Este jefe de administración es un directivo público y de acuerdo a la metodología le corresponde asignar una meta grupal. Pero esta meta grupal, de acuerdo a esta modificación del decreto legislativo 1602, tiene que ser traducida a nivel de indicadores de gestión institucional. Estos indicadores de gestión institucional, ya sean objetivos estratégicos o acciones estratégicas institucionales, van a estar señaladas en el PEI. Pero no significa que lo que esté señalado en el PEI voy a trasladar a gestión del rendimiento y voy a considerarlo como un indicador. No es exactamente así. Hay que formular un indicador que responda a esa acción estratégica institucional para el directivo. Y este directivo que tiene a su cargo al ejecutivo de contabilidad y al ejecutivo de abastecimiento va a definir las metas, y en este caso para estos dos últimos puestos son la meta individual. Cada uno de estos puestos de ejecutivo va a tener una meta individual. Y hablando específicamente del ejecutivo de abastecimiento, también va a asignar metas individuales para el personal a su cargo. Y aquí estamos hablando del analista de contratos y el asistente de almacén. Entonces, de acuerdo a este gráfico, podemos evidenciar que la definición de las metas dentro de un equipo específico va desde el director ejecutivo hasta el último puesto a cargo. Es decir, va a ir en manera de cascada, que es diferente a la presentación de las evidencias. En el caso de la presentación de las evidencias en la etapa de seguimiento, la presentación de las evidencias va desde el asistente de almacén hasta el director ejecutivo o el jefe de administración, porque se va a evidenciar cómo es que el asistente de almacén cumple a la meta individual del ejecutivo de abastecimiento. Y este ejecutivo de abastecimiento, cómo cumple a través de las evidencias a la meta grupal del jefe de administración. Y este jefe de administración, en su rol de evaluado, le presenta sus evidencias al director ejecutivo, que en parte hará suya algunas evidencias del ejecutivo de abastecimiento o algunas evidencias del ejecutivo de contabilidad. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta claramente que para definir las metas, primero del segmento directivo a los otros segmentos. Y para la presentación de las evidencias, de los segmentos operador y de asistencia, mando medio y voy escalando hasta el segmento directivo. Y aquí hay que tener en cuenta que meta grupal se asigna al jefe de administración en el segmento directivo y para los otros segmentos meta individual. Bien, entonces vamos a ver ahora. Hablando ya específicamente de las metas, existen 5 criterios que forman parte de la metodología SMART para que nuestras metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y sean especificadas en un tiempo limitado. Es muy importante cumplir con estos criterios para que las metas estén correctamente formuladas. Y vamos a decir que una meta es específica cuando se formula de manera precisa y de manera concreta, teniendo una claridad específica en qué es lo que se busca evidenciar, qué es lo que se busca alcanzar. Va a ser medible siempre y cuando tenga criterios definidos para que se pueda cuantificar el avance y para que se pueda tener un enfoque a resultados tangibles. Va a ser alcanzable cuando son retadoras, pero no solo retadoras, sino también realistas y posibles de alcanzar. Que estas metas permitan motivar y mantener el compromiso del servidor o del equipo para poder alcanzar esa meta. Va a ser relevante si son significativas y relacionadas con la visión general de la entidad para mejorar su gestión institucional. Y tienen que ser específicas en un tiempo limitado, temporales, porque van a establecerse un periodo de tiempo específico para su cumplimiento y poder obtener una evaluación precisa del desempeño. Utilizando estos criterios que forman parte de la metodología SMART, vamos a tener una meta adecuada, una meta real.
Y hablando de los criterios SMART, vamos a ir específicamente a la meta. La meta como factor de evaluación. La meta tiene 5 componentes. Una meta puede ser traducida a través de un indicador o a través de un producto. Este primer componente, ya sea indicador o producto, es la expresión cuantitativa y cuantificable que representa el reto que debe alcanzar un servidor dentro del ciclo de gestión del rendimiento. Puede ser un indicador o puede ser un producto. El segundo componente es el valor meta, que es la expresión numérica o absoluta que establece lo que debe alcanzar el servidor con su desempeño. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Ese es el valor meta. El peso, que es el tercer componente, es el porcentaje que representa la importancia de una meta respecto a las otras metas que se le asignan al directivo o al servidor de otro segmento. Este peso de todas las metas deben sumar 100%. Si yo tengo, por ejemplo, 2 metas específicas para mi puesto y una pesa 60% y otra pesa 40%, significa que el que tiene mayor peso es el que tiene más relevancia dentro de las actividades que yo realizo como analista, por ejemplo. El cuarto componente, que son las evidencias, son los medios de verificación. Ya estando en un ambiente digital, tratamos de que sea todo digital, que permitan demostrar el nivel del cumplimiento de la meta. Y aquí también es sumamente importante tener en cuenta cuál va a ser la evidencia o el medio de verificación que se va a asignar para el evaluado, para que el evaluado presente o sustente el avance o el logro de la meta. Es muy importante tener en cuenta esto, porque si quizás en la etapa de planificación definimos que mi evidencia va a ser un reporte, pero en el camino, al momento de realizar las evidencias, al momento de poder evidenciar, me doy cuenta de que es sumamente importante no solo un informe, no solo un reporte, sino un informe. Entonces hay que tener en cuenta aquí que si yo quiero cambiar un componente de la meta, voy a tener que solicitar una modificación de la meta, ¿no? Y por eso es sumamente importante tener claridad en cuál es la evidencia que voy a presentar, cuál es la evidencia que va a sustentar de la mejor manera mi avance o mi logro del indicador o el producto. Y finalmente, el quinto componente, que son los plazos, y aquí estamos hablando de las fechas específicas en las que se entregan las evidencias para poder realizar el seguimiento o la evaluación del cumplimiento de la meta. Estos plazos también son fechas específicas para que puedan presentar la evidencia, para que también entre el evaluado y el evaluador puedan tener su reunión de seguimiento e identificar el avance en el logro de la meta. Estos son los 5 componentes de la meta que hay que tener muy en cuenta. Estos componentes están señalados en el formato de gestión del rendimiento y esto es lo que principalmente debemos completar en esta etapa de planificación. Durante la etapa de planificación realizamos esta identificación y en la etapa de seguimiento, en caso tengamos alguna variante con respecto a alguno de estos componentes que sea imposible de alcanzar, podemos solicitar una modificación de metas. Pero ojo que la modificación de metas responde a 5 causales específicas que hay que tener muy en cuenta. Eso lo vamos a ver en la siguiente conferencia que corresponde a la etapa de seguimiento. Pero es muy importante tener claridad en cuál va a ser el indicador o el producto que voy a alcanzar, cuál va a ser el valor meta, cuánto es el peso que le estoy asignando a cada indicador o producto, cuáles van a ser las evidencias que voy a presentar para poder sustentar que estoy cumpliendo ese indicador o producto y cuándo, los plazos, cuándo voy a presentar o cuándo debo presentar mis evidencias que van a reflejar que estoy cumpliendo con mi indicador o que ya he cumplido con mi producto, ¿sí? Entonces, vamos a ver específicamente cómo construir este indicador o este producto.
Y estamos hablando que el insumo para las metas, de acuerdo al decreto legislativo 1602, en el caso del segmento directivo, parten del plan estratégico institucional. Y en el caso de los otros segmentos, pueden derivar del POI o pueden derivar propiamente de las funciones que están asignadas según el perfil de puesto. Siempre y cuando estén, en el caso del POI, siempre y cuando estas actividades operativas se encuentren directamente alineadas a las funciones que realizan. Y aquí vamos a ver específicamente cuál es la estructura del indicador. El indicador tiene 3 componentes y es sumamente importante cumplir con esta estructura para poder indicar que mi indicador está correctamente formulado. Si en el caso faltara alguno de estos componentes, entonces mi indicador está incompleto y podría decir que no voy a tener ciertas dificultades para poder presentar mis evidencias o incluso para poder alcanzar el indicador. Entonces es sumamente importante tener en cuenta que la estructura del indicador responde a unidad de medida, y aquí estamos hablando en términos de porcentaje, promedio, cantidad o tasa de variación. También tenemos sujeto u objeto, que puede ser hacia un bien o hacia un servicio, de repente a los usuarios o incluso al proceso. Y el tercer componente, que en la mayoría de las entidades hemos identificado que no suelen colocarlo, es el atributo. Y aquí el atributo yo voy a asignarlo en términos de eficiencia o eficacia, también puede ser de calidad o de economía. Estos 3 componentes que conforman el indicador me van a permitir que mi indicador cumpla también con la metodología SMART, que sea realista, que sea alcanzable, que sea específica, que tenga un periodo de tiempo también para poder alcanzarlo en la etapa de seguimiento. Vamos a ver algunos ejemplos de indicadores y también vamos a ver un ejemplo de producto. En este caso en específico tenemos un ejemplo cuya unidad de medida puede ser porcentaje o puede ser tasa de variación anual. En esta meta que se está asignando a este servidor, puede ser porcentaje o puede ser tasa de variación anual a nivel de unidad de medida. A nivel de sujeto objeto, lo que busca evaluarse es los ciudadanos con discapacidad severa en situación de pobreza extrema y pobreza, cuyo atributo es que sean coberturados con el otorgamiento de la pensión. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que se busque alcanzar o lo que se busque evaluar, el servidor va a obtener un porcentaje de cuántos ciudadanos con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema tienen cobertura para el otorgamiento de su pensión. O una segunda unidad de medida puede ser tasa de variación anual, también para ciudadanos con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema que tienen cobertura con el otorgamiento de una pensión. Este es un ejemplo de indicadores. Y un ejemplo de producto, en el caso de un producto nos vamos a enfocar únicamente al sujeto u objeto y al atributo. Un ejemplo específico de producto es tener un padrón general de usuarios aprobado de acuerdo con los plazos establecidos. Si quiero ser un poquito más específico, podría utilizar padrón general de usuarios aprobado al 30 de junio del 2024. También es válido poder colocar, ¿sí? Esto es cómo construir un indicador o producto, y ahora vamos a ver cómo elaborar un indicador o producto para el segmento directivo. Habíamos hablado que en el caso de los directivos, las metas van a estar alineadas a los indicadores de gestión institucional, y para esto debemos revisar el plan estratégico institucional o planes de gestión institucional. El objetivo estratégico institucional es promover la competitividad y sostenibilidad de las inversiones minero-energéticas en beneficio de la población. Tenemos la acción estratégica institucional, que es brindar asistencia técnica, campañas de sensibilización y programas de conocimientos en esta materia.
Y el indicador que está considerado en el PEI es porcentaje de personas capacitadas en eficiencia energética. Bueno, este es un indicador del PEI que responde a una metodología de ese plan, pero para el segmento directivo, si vamos a alinearlo a una meta de desempeño, en primer lugar debemos preguntarnos si este indicador responde a la estructura a la estructura establecida. Y si no, formular o adaptar un indicador de acuerdo a la estructura. Y aquí un ejemplo específico para el segmento directivo tenemos. La prioridad anual de gestión del órgano unidad orgánica es la acción estratégica institucional derivada del PEI. El indicador sería porcentaje, que es la unidad de medida, de ciudadanos, que vendría a ser el sujeto u objeto, satisfechos con las charlas en eficiencia energética recibidas, que vendría a ser el atributo. Entonces, estamos considerando una meta de desempeño que responde a una estructura del indicador que tiene unidad de medida, sujeto u objeto y atributo. Este sería un indicador para el segmento directivo. Una vez que ya tenemos los indicadores definidos para el segmento directivo, vamos a pasar a elaborar los indicadores o productos para los otros segmentos. En este caso, la meta grupal, que es asignada al directivo, hablaba sobre porcentaje de ciudadanos satisfechos con las charlas en eficiencia energética recibidas. Entonces, sobre la base de esa meta grupal, yo como directivo me pregunto, ¿qué debe lograr cada integrante de mi equipo desde su puesto de trabajo para que podamos contribuir a esta meta grupal? Y aquí vamos a identificar que las prioridades anuales van a derivar del plan operativo institucional. Y para este equipo, este directivo tiene a su cargo especialistas o analistas y asistentes. Entonces, la prioridad anual derivada del POI va a ser personas capacitadas en el sector electricidad. Los indicadores para el puesto de especialista o analista van a ser diferentes a los indicadores para el puesto de asistente, porque recordemos que cada puesto tiene un nivel de responsabilidad diferente y tienen funciones diferentes. Por lo tanto, para el puesto de especialista analista, un ejemplo de indicador sería porcentaje, la unidad de medida, plan de capacitación en eficiencia energética, que vendría a ser el sujeto u objeto, ejecutado según el cronograma establecido, que es el atributo. Está correctamente formulado porque estamos cumpliendo la estructura del indicador. Y para el asistente sería porcentaje de asistentes encuestados en cada charla realizada. Aquí podemos identificar que son indicadores totalmente diferentes, pero que ambos en su conjunto contribuyen a la meta grupal. Una vez que hacemos o identificamos las metas para el segmento directivo, también continuamos con las metas para los otros segmentos. Es sumamente importante y ahí vamos a identificar cómo los indicadores de estos otros segmentos contribuyen a la meta grupal del directivo. Una vez definidos los indicadores o los productos, tanto para los directivos como para los otros segmentos, vamos a registrarlos en el formato de gestión del rendimiento y en el mismo formato vamos a identificar los otros componentes de la meta. Ya tenemos o ya elaboramos el indicador o producto de acuerdo a la metodología. Vamos a definir cuál es el valor meta esperado para este indicador o producto que hemos propuesto, y en este caso en específico se espera que este especialista alcance el 90% de ciudadanos satisfechos con las charlas en eficiencia energética. Como tenemos un indicador único, una meta única, su peso asignado va a ser 100%. Este porcentaje, recordemos, que representa la relevancia de las metas. Todas las metas en su conjunto deben sumar 100%, pero de manera individual van a representar un valor diferente en el caso de que tengamos varias metas, cuya relevancia va a depender de la cantidad de recursos que involucro para poder alcanzar esa meta.
También vamos a identificar las evidencias, que es el medio de verificación, y en este caso se está considerando reporte de satisfacción de ciudadanos capacitados como primer avance, y como evidencia final, un reporte final o un informe de satisfacción de ciudadanos capacitados. Hemos señalado los plazos, uno debe presentarse en septiembre, el otro debe presentarse en noviembre, y esto es los otros componentes de la meta que debemos registrar en el formato de gestión del rendimiento. A continuación, hay un componente adicional que está referido al tipo de fórmula. Si bien es cierto, no forma parte del componente de la meta, porque los componentes solamente son 5, es importante identificar qué tipo de fórmula va a aplicar a la meta para que esta meta en la etapa de evaluación pueda ser calificada, pueda ser puntuada y pueda ser calificada. Entonces, una vez que ya definimos los componentes de la meta, también es importante definir qué tipo de fórmula va a aplicar al valor esperado del indicador o producto asignado. Es muy importante aquí tener en cuenta que este tipo de fórmula se va a elegir de acuerdo al valor meta que se coloque. Y hay dos tipos de fórmula. La fórmula 1 es en la cual se escoge o se elige cuando el valor esperado deseable es igual o mayor al valor meta. Y aquí estamos hablando de indicadores con sentido ascendente. ¿Qué significa esto? Que si yo coloco un valor meta de 90%, como en este caso que estamos verificando, mi evaluado durante la etapa de seguimiento va a poder alcanzar 91, 92, 95 o 98% e incluso 100%. Va a poder hacer más, va a poder evidenciar más del valor meta mínimo que se le ha establecido. Entonces, en este caso voy a colocar tipo de fórmula 1. Voy a aplicar fórmula 2 cuando el valor esperado es igual o menor al valor meta. Y aquí estamos hablando de indicadores con sentido descendente. Y aquí nos referimos específicamente a indicadores inversos. Como por ejemplo, existe un indicador que es porcentaje de errores en las convocatorias de procesos de selección. Es aceptable que el valor meta se coloque 10%, porque 10% es lo máximo que se debe aceptar en convocatorias con errores. Voy a aplicar fórmula 2 siempre y cuando mi evaluado no pase de este 10%. Tiene que ser menos. Menos es favorable para mi evaluado, pero más ya no es aceptable. Por lo tanto, voy a colocar fórmula 2 en el caso de ese ejemplo. ¿Sí? En este caso estamos verificando porcentaje de ciudadanos satisfechos con las charlas en eficiencia energética, el valor meta 90% y el tipo de fórmula 1, porque es un indicador con sentido ascendente, puede hacer más de lo que se le ha pedido. Entonces, una vez que ya definimos este tipo de fórmula también para el indicador o producto que es la meta de desempeño, vamos a registrarlo en el formato de gestión del rendimiento. Ya tenemos definidas las prioridades extraídas del PEI o del POI, según sea el segmento. Ya hemos definido cuál es el indicador o cuál es el producto que se le va a asignar a cada uno de los evaluados. Voy a asignar el valor meta, voy a asignar el peso, voy a asignar la evidencia, los plazos y el tipo de fórmula. Una vez que hemos completado este campo punteado, vamos a proceder con la firma de este formato. Hay que recordar que la firma a la definición de la meta se realiza aquí, en este campo. Una vez que ya tenemos los datos del servidor evaluado y del evaluador consignados. Muchas veces hemos identificado que en los formatos firman al final. No es correcto firmarlo al final. Al final se firma cuando ya el ciclo está concluyendo y ya se tienen los resultados finales. Vamos a firmar en la etapa de planificación, en la parte de arriba, donde dice firma a la definición de la meta.
Firma el evaluado, firma el evaluador y ese formato firmado por ambos es remitido a la Oficina de Recursos Humanos. Para que Recursos Humanos registre la información, pueda realizar el seguimiento que corresponda y pueda obtener toda la información que corresponde a gestión del rendimiento. Bien, este es el formato que debemos completar todos. Esta es nuestra labor en esta etapa de seguimiento, definir nuestras metas, suscribir el formato y presentarlo a la Oficina de Recursos Humanos. Esto sería un ejemplo de un formato de gestión del rendimiento con los campos completados para el segmento directivo. Tenemos las prioridades anuales extraídas de las acciones estratégicas institucionales que estaban señaladas en el PEI. Tenemos el indicador o producto, en este caso la primera meta es un indicador porque se espera que el evaluado alcance el 90% de ciudadanos satisfechos con las charlas y en la segunda meta estamos hablando de un producto porque se espera que el directivo apruebe un plan de sostenibilidad de acuerdo a los lineamientos vigentes. En el caso de un producto, el valor meta siempre va a ser 1. Es un solo documento que se va a presentar. En este caso, ambas metas tienen el mismo peso, 50%. Se ha señalado la evidencia, reportes, actas de reunión. Se ha señalado los plazos. En ambos casos, aplica la Fórmula 1 para cada una de las metas. Y aquí, como tenemos, el peso va a sumar 100%. Este es un ejemplo del formato de gestión del rendimiento para el segmento directivo. Así como tenemos un formato para el segmento directivo, vamos a ver un formato para el segmento ejecutor. Y aquí las prioridades anuales derivan de las actividades operativas institucionales señaladas en el POI. Aquí tenemos 2 indicadores, son 2 metas. La primera meta está referida a que el evaluado alcance el 90% de personas capacitadas de acuerdo al cronograma elaborado o aprobado. Esta meta tiene un peso de 60% porque probablemente le consume más recursos, más tiempo, tiene que hacer más coordinaciones, a diferencia de la segunda meta, que tiene un peso de 40%. Y aquí la meta es promedio de días de atención de las solicitudes de capacitación por sectores que no debe exceder de 7. Debe tomarse máximo 7 días para poder atender esas solicitudes. Y aquí estamos identificando el primer indicador con fórmula 1 y el segundo indicador con fórmula 2. Se asigna la evidencia, se asignan los plazos, de igual manera ambas metas deben sumar en peso de 100%. Este es un claro ejemplo de una meta donde aplica fórmula 1 y una segunda meta donde aplica fórmula 2. Hay que recordar que el tipo de fórmula aplica al valor meta, no al indicador o producto y tampoco al resultado, que también ya nos han hecho esa consulta. El tipo de fórmula aplica al valor meta únicamente, que es lo que se espera alcanzar. Bien, ahora también hemos identificado como parte de nuestros análisis algunos errores frecuentes que los evaluados o incluso los evaluadores presentan al formular metas. Y aquí tenemos 2 casos muy específicos. El primer caso nos colocan como indicador gestionar el proceso de capacitación de manera permanente y oportuna. ¿Ustedes qué opinan? ¿Este realmente es un indicador? Recordando todo lo que hemos revisado hasta el momento, lo primero que debemos tener en cuenta es que el indicador responde a una estructura específica. Esta redacción no responde a esa estructura específica porque en primer lugar está empezando con un verbo infinitivo. Respondería más a la redacción de una función. Por lo tanto, aquí hemos identificado que esta redacción no es un indicador, es una función y tampoco cumple con la estructura del indicador. En contraparte, el indicador correcto sería porcentaje de acciones de capacitación gestionadas en los plazos establecidos.
En este indicador tenemos la unidad de medida, tenemos el sujeto u objeto y también tenemos el atributo. Es un indicador que responde a la estructura correctamente elaborada para indicadores. Ese es un primer caso que nosotros verificamos constantemente y que recordamos que no es un indicador correcto. El indicador responde a una estructura específica. En el caso 2, también es algo que nos suele ocurrir bastante. Cuando formulan correctamente el indicador, y este indicador estamos hablando de que es porcentaje de consultas atendidas por el canal virtual en el plazo de 2 días hábiles de recibidas. Tiene la unidad de medida, tiene el sujeto u objeto y tiene el atributo. Pero lamentablemente el valor meta no guarda relación con la unidad de medida. Aquí le están colocando meta 500 y estamos refiriéndonos a 500 consultas. ¿500 consultas responderá a la unidad de medida de porcentaje? No, ¿verdad? Definitivamente no. Entonces aquí la unidad de medida no coincide o no guarda relación con la meta asignada. Por el contrario, el indicador está correctamente formulado, pero la meta no está alineada a lo que se espera del indicador. Y la meta ideal sería 80%, que responde a la unidad de medida de porcentaje. Entonces, aquí también es sumamente importante tener en cuenta que a pesar de que esté correctamente formulado el indicador, también tiene que guardar relación con el valor meta. Ambos tienen que ir de la mano. Bien, estos son los errores frecuentes que nosotros hemos identificado al momento de formular metas. Esperemos que con la conferencia del día de hoy esos errores ya no vuelvan a presentarse o puedan presentarse en menor medida. La idea es que mientras más elaboremos indicadores, más vamos a obtener práctica en ello y vamos a asegurarnos de que elaboremos indicadores correctamente formulados, porque recordemos que esto impacta en la presentación de nuestras evidencias y por ende impacta en el desempeño. Bien, vamos ya cerrando nuestra sesión del día de hoy, pero tenemos la ruta para la formalización de metas. Esta ruta, que es sumamente específica, vamos a iniciar con el paso 1, ya sea para el segmento directivo, revisando el plan estratégico o planes de gestión institucional, y en el caso de otros segmentos, revisando las prioridades anuales de gestión del órgano o unidad orgánica en el marco de las funciones. Ese es el primer paso, tanto para el segmento directivo como para los otros segmentos. Una vez que ya definimos o ya revisamos ese insumo por el cual vamos a elaborar la meta, construimos la meta. Y estamos hablando de meta ya sea a través de un indicador o a través de un producto, definiendo el tiempo en el que se espera alcanzar este indicador o producto. Esta meta tiene que responder de acuerdo a la metodología, y una vez que ya la hemos construido, debe registrarse en el formato de gestión del rendimiento. Ya hemos visto los campos que se deben completar, que se deben registrar. Una vez que ya están registrados, firman el evaluador y el evaluado, y este formato firmado debe derivarse a la Oficina de Recursos Humanos. Recursos Humanos consolidará la información, solicitará de repente algunas correcciones o de repente algunos aspectos de forma que ya coordinarán directamente con el evaluador. Bien, esta es la ruta que todos en el segmento, en el rol evaluado o evaluador debemos seguir para que nuestras metas sean formalizadas. Es muy importante seguir estos pasos para obtener el formato de gestión del rendimiento con las metas consignadas. Y bien, vamos ya cerrando la sesión del día de hoy, y para esto, para poder conocer si es que ya he sido clara en esta actividad, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a identificar cuál es el indicador de desempeño correctamente formulado. Y aquí Ani nos va a ayudar para que a través de la plataforma Google Clap, que se envía por el chat, podamos elegir cuál es el indicador correctamente formulado. Tenemos 4 opciones. Vamos a elegir, por favor. La opción 1, cantidad de reclamos de ciudadanos sobre seguridad ciudadana. La opción 2, reclamo de ciudadanos atendidos.
La opción 3, porcentaje de reclamos de ciudadanos atendidos según la directiva vigente. Y la opción 4, gestionar el promedio de reclamos recibidos de la ciudadanía en el marco de la directiva. Vamos, elijan por favor cuál es la opción que ustedes consideran conveniente para ver cuál es la respuesta correcta. Como indica Susana, el link ya está en el chat de Zoom, pueden ingresar, pero si ya han participado en la primera pregunta interactiva, solamente deben actualizar y pueden responder. Entendemos que a veces hay problemas de conexión y no pueden ingresar a la plataforma. Si es así, pueden también enviar sus respuestas por medio del chat de Zoom, pero aquellos que sí puedan ingresar a la plataforma, agradeceríamos que lo hagan por medio de la misma. Así podemos tener un panorama más completo de sus respuestas. Tenemos más de 900 personas en plataforma, así que vamos a esperar unos segundos más. Por ahí estamos leyendo que escuchan entrecortado. Pedirles que por favor revisen su conexión, porque la conexión de host está estable, así que probablemente hay un tema de conexión personal. Así que les pedimos que por favor revisen. Vamos a volver a mandar el link por si acaso, para que puedan participar. Y sí, vamos a compartir el PPT, no se preocupen, durante la ronda de preguntas lo estamos enviando. Sí, vamos eligiendo cuál sería la respuesta correcta para cada uno de ustedes. Lo tenemos ahí en pantalla. Muchas gracias, Ani. Algunos nos dicen 3, otros nos dicen 4. Veo que muy pocos han elegido 1 o 2. La tendencia va por Creo, la tercera opción. sí, exacto. La tendencia está en la opción 3. Algunos todavía están eligiendo la opción 4. Ujú. Opción 3. Muy bien, gracias, María. Ujú. Opción 3 también. Sigamos completando. Ya si llegamos a 80%, definitivamente la mayoría opina que es la opción 3. Ujú. Sí. Bien, a ver, vamos con la opción correcta. Y la opción correcta es, ajá, la opción 3. Muchísimas gracias a todos los que han señalado que el indicador correcto es la número 3 y efectivamente así es. Identificamos que acá porcentaje es la unidad de medida, reclamos de ciudadanos atendidos sería el sujeto u objeto y el atributo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la directiva vigente. Entonces ya tenemos certeza de que este año vamos a elaborar correctamente nuestros indicadores porque recordemos que eso genera impacto en nuestro desempeño. Es sumamente importante otorgarle responsabilidad a elaborar nuestros indicadores de desempeño para que podamos ser evaluados. Algo que nosotros también hemos elaborado desde Servir es el banco de indicadores. Aquí tenemos una primera versión del banco de indicadores. Este banco es una herramienta que les va a permitir a cada uno de los evaluados y evaluadores poder obtener indicadores previamente establecidos y validados por los entes rectores para sistemas administrativos. Tenemos en nuestra primera versión de banco de indicadores definidos para los sistemas administrativos y también indicadores para los servidores de gobierno local del segmento operador y de asistencia. Vamos a poder encontrar este banco de indicadores a través de la caja de herramientas de Servir. Aquí las chicas de ENAP van a colocar en el mensaje cuál es el link.
en el chat cuál es el link. Vamos a darle clic, les va a aparecer en primer lugar la caja de herramientas para la implementación de la gestión del rendimiento en la etapa de planificación, y aquí al final vamos a poder identificar el banco de indicadores. Vamos a poder hacer consultas en esta página sobre qué tipos de indicadores tenemos, tanto para el segmento directivo o para el segmento mando medio, ejecutorio, operador y asistencia, para servidores que trabajan en los sistemas administrativos. La idea es poder ir alimentando este banco de indicadores que nosotros estamos seguros que les va a servir un montón justamente en esta etapa donde tenemos que elaborar nuestras metas. Va a ser de gran ayuda para cada uno de ustedes en esta etapa que es sumamente importante. Y que recordemos también, esto es una primera versión, probablemente no van a encontrar para todos, pero la idea es ir alimentando. Vamos a poder generar una versión 2 probablemente a fines de año, para que podamos ayudar y podamos contribuir en la gestión del rendimiento. Bien, también pueden consultarla o pueden descargar, ahí habilitado un botón para poder descargar el banco de indicadores y que puedan tenerlo y revisarlo de manera más personalizada. Bien, esto ha sido todo lo señalado en la conferencia del día de hoy. Sí me gustaría invitarles a conocer nuestras próximas acciones. En primer lugar, lo que debemos hacer es definir nuestras metas y registrarlas en el formato de gestión del rendimiento. Luego de ello, suscribirlas entre evaluador y evaluado. Y esta actividad en específico tiene un plazo que ya está definido en los cronogramas de cada una de las entidades. Es muy importante cumplir con el plazo definido en su cronograma. Esperamos que la conferencia del día de hoy contribuya a que podamos agilizar un poco en la definición de las metas. Luego de ello, tenemos una segunda conferencia que Ani también les va a comentar. Esta conferencia va a tratar sobre el mismo tema, que es conociendo la metodología para el establecimiento de metas 2024. Se va a realizar el 17 de abril. Las inscripciones ya están habilitadas. Pueden comunicar también al interior de la entidad para que aquellas personas que no han participado el día de hoy puedan participar en la siguiente fecha. Va a ser la última fecha con respecto a este tema de metodología para el establecimiento de metas. Y finalmente, por parte del equipo de gestión del rendimiento, estamos organizando charlas masivas para evaluados respecto al establecimiento de metas también, que vamos a realizarlas en el mes de abril. Un aspecto importante que deben tener en cuenta es que antes de continuar con la etapa de seguimiento, que es la etapa más extensa de gestión del rendimiento, los formatos de gestión del rendimiento deben tener las metas registradas y deben estar debidamente firmadas por el evaluador y el evaluado. ¿Sí? Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Ani, damos paso a la siguiente actividad. Muchas gracias, Susana, por tu exposición. Damos paso a la ronda de preguntas. Vamos a comenzar con las primeras consultas. Solamente queremos comentarles que hemos recibido muchas consultas. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad posible. Hay algunas que son muy parecidas, así que estamos viendo las que se repiten, las que son muy parecidas para poder absorber la mayor cantidad de consultas. Antes de eso, queremos solamente recordarles que ustedes deben de consignar una asistencia mínima del 80%, que es equivalente a 72 minutos, para que puedan recibir luego su constancia de participación. Comenzamos con la primera consulta. Nos dicen, ¿desde qué mes inicia el reporte de cumplimiento de metas? Bien, eso está definido en el cronograma que se ha aprobado para cada una de las entidades. Las fechas no son las mismas para todas las entidades. Esto puede variar de acuerdo al cronograma que se haya aprobado por entidad. Podría mencionar que a nivel general estamos manejando la etapa de seguimiento desde el mes de mayo o junio hasta el mes de noviembre o diciembre en algunos casos. Entonces, en ese periodo de tiempo
es que los evaluados deben recopilar, deben presentar sus evidencias a su evaluador para que el evaluador pueda consignar el avance o del cumplimiento de la meta. Entonces, sí es importante ahí, recomiendo a la persona que nos haya hecho la consulta que verifique el cronograma institucional a través de su oficina de recursos humanos y tengan claro cuál es la fecha en la cual deben presentar sus evidencias, porque esto sí varía de acuerdo a cada entidad. Muchas gracias. Gracias, Susana. Continuamos con las consultas. Bueno, pero antes avisarle que ya encuentran en el chat de Zoom la encuesta de satisfacción. Por favor, ingresen para poder responder cada uno de los ítems y ayudarnos a completar y a mejorar nuestros servicios. La siguiente consulta ¿es posible aplicar la presente directiva a los servidores del sector salud, profesionales de la salud y técnicos asistenciales? Bien, hay que tener en cuenta allí que la gestión del rendimiento aplica para aquellos servidores que están sujetos al decreto legislativo 728, 276 y 1057. Sin embargo, el personal asistencial eh, está vinculado bajo un régimen diferente, que estamos hablando un régimen de carrera especial. De acuerdo a esto, el personal asistencial tiene una evaluación muy específica por parte del Ministerio de Salud. Entonces, podemos decir de que el personal asistencial no se rige bajo los alcances de la Directiva de Gestión del Rendimiento. Por el contrario, tiene unos alcances diferentes que están establecidos en la Directiva de Evaluación de Desempeño del Ministerio de Salud propiamente. Y sobre esos alcances se tiene que regir. Muchas gracias por tu respuesta, Susana. Continuamos con las consultas. Bueno, es muy parecido, es justo lo que indicabas. La pregunta también es relacionada. Y esta posible directiva también es para el personal docente, que también comentas que es un Es caso. la misma situación, exactamente. También están sujetos a un régimen de carrera especial, entonces sí tienen una regulación diferente. Lo mencionábamos para que la persona que hizo la segunda consulta ya entienda que es la misma situación. Muchas gracias, Susana. Así es. Continuamos. Nos consultan. Si la entidad no tiene el PI propio, sino que se adscribe al formulario por su ente rector, toma las metas de este. Toman las metas del ente rector, efectivamente, pero recordemos que los indicadores no van a ser directamente extraídos de este documento de gestión, sino que tienen que ser adecuados para que respondan, en primer lugar, a la estructura del indicador y en segundo lugar, al objetivo que espera alcanzar este órgano o unidad orgánica. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué acción se realiza primero? ¿La aprobación del cronograma o la definición de la matriz de participantes? Esta es una pregunta que nos han hecho bastantes veces, ¿no? De acuerdo a la norma y siendo estrictos de acuerdo a ello, lo primero que se aprueba es el cronograma institucional, porque recordemos que este cronograma se aprueba mediante resolución del titular, entonces involucra también un periodo de gestión con diversas áreas para que finalmente pueda ser aprobado con resolución. Entonces, es lo primero que se debe aprobar. Sin embargo, la matriz de participantes, la norma no me pide específicamente que tenga que ser aprobada, pero nosotros solemos recomendar que se incluyan en el proyecto de resolución que apruebe el cronograma para que le pueda dar un peso, una importancia y que puedan generar compromiso con los servidores que van a ser evaluados. No obstante, no es obligatorio, eso es importante precisar, no es obligatorio, es solo una recomendación como parte de una buena práctica. Pero una vez que ya está definido el cronograma, corresponde realizar la definición de participantes y esto registrarlo en la matriz de participantes. Muchas gracias, Susana. Continuamos con las consultas. Nos dicen, ¿puede dar ejemplos de meta grupal de un directivo o mando medio y cómo se vinculan las metas individuales? Sí, justo eso lo hemos visto en la sesión del día de hoy. Hemos identificado una meta grupal para el directivo. Por ejemplo, podría ser aprobar el plan de capacitación al 31 de marzo, que es de acuerdo a la norma, ¿no?
Y otro indicador, una vez que ya está aprobado, es ejecutar el plan de desarrollo de las personas. Digamos que esos dos indicadores están asignados para el segmento directivo y para el especialista o el analista tendría que ser atender los requerimientos de capacitación en un máximo de 7 días de aprobado el plan de desarrollo de las personas para las acciones de capacitación del segundo trimestre, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a poder ver la vinculación tanto del segmento ejecutor que contribuye a la meta del directivo. Entonces, digamos que la actividad principal está a cargo del directivo y la actividad que va a contribuir este analista o especialista van a estar directamente vinculadas a la que tiene asignada el directivo. Entonces ahí podemos ver que el especialista o analista alimenta para el cumplimiento de esa meta del directivo. Entonces es sumamente importante hacer esa diferenciación. No pueden ser la misma. Muchas gracias, Susana. Nos consultan. ¿El titular de la entidad es evaluado en el GR? No, el titular de la entidad no aplica gestión del rendimiento, no es evaluado en gestión del rendimiento porque recordemos que el titular de la entidad desempeña más un rol político de representación por parte de la entidad. Entonces, si bien es cierto, corresponde al segmento funcionario, únicamente puede desempeñar el rol de evaluador, pero no el rol de evaluado. Esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Antes de continuar con las siguientes consultas, queremos anunciar que en breve van a encontrar el PPT de la expositora para que lo puedan tener, por favor, para que lo puedan revisar. En unos segundos lo van a encontrar en el chat de Zoom. Ya, lo que sí ya lo tienen, ya está ahí el PPT, ya pueden ingresar. También está la encuesta de satisfacción, por favor ingresen y completen cada una de las preguntas realizadas. Continuamos, Susana, nos consultan lo siguiente. ¿Cuál es el plazo máximo o límite para presentar las evidencias? Bueno, eso también está vinculado con la primera pregunta que hicieron sobre la presentación de las evidencias. En el caso de la presentación de las metas, al igual que la presentación de las evidencias, cada una de las actividades que se van a desarrollar a lo largo del ciclo de gestión del rendimiento están establecidas en los cronogramas institucionales que han sido aprobados con resolución. Entonces, estos cronogramas habitualmente cuando ya son aprobados son difundidos al interior de la entidad. Probablemente cada uno de los participantes del ciclo de gestión del rendimiento ya lo ha recibido. Sería muy bueno revisarlo porque hay que tener en cuenta los plazos definidos en ese cronograma. Tenemos plazos para la definición de las metas del segmento directivo, tenemos plazos para la definición de las metas de los demás segmentos, y aquí estamos hablando del mando medio, ejecutor, operador y de asistencia, y también tenemos un plazo específico para el cierre de la etapa de planificación. Entonces, al cierre de la etapa de planificación, ya todos los servidores deben contar con su formato de gestión del rendimiento firmado, sus metas asignadas, para que puedan iniciar la etapa de seguimiento. Entonces, sí es importante revisarlos, por favor, y si no lo han recibido, contactarse con el responsable de la Oficina de Recursos Humanos para que pueda compartirles este cronograma aprobado y puedan identificar cuáles son las fechas. Muchas gracias, Susana. Continuamos con las consultas. Nos dicen, ¿qué otros documentos se consideran como evidencias de la gestión de rendimiento, que no sean informes, instructivos y otro tipo de documentos específicos? Dependiendo del grado de impacto para el indicador o el producto que se haya definido, pueden ser reportes, estamos hablando aquí de formatos Excel, claramente o correctamente elaborados. Estamos hablando en algunos casos, digamos ya de puestos a nivel de operador y de asistencia, quizás correos electrónicos, que también evidencian el cumplimiento de la meta o la presentación tal vez de algún producto dentro de un plazo.
Estamos hablando también reportes de sistemas informáticos. La mayoría de las entidades tienen sistemas informáticos que permiten extraer reportes. También son válidos esos reportes. Principalmente suelen utilizarse informes personales, ¿no? O informes también de órgano o unidad orgánica también son válidos. Pueden ser proyectos incluso de planes de gestión, por ejemplo. Proyectos de resolución también son válidos. Todo lo que permita acreditar que realmente el evaluado ha cumplido y viene realizando o viene efectuando el logro de la meta. Eso principalmente. Todo lo que se puede evidenciar, documentar. Ujú. Muchas gracias, Susana. Continuamos con las consultas. Nos dicen, ¿los mandos medios solo tienen metas individuales y no metas grupales o tienen ambas? ¿O pueden tener ambas? Pueden tener metas grupales, pero siempre y cuando estos estén definidos en su perfil de puesto. Normalmente los mandos medios, muy pocos casos hemos verificado que tienen metas grupales, pero principalmente quienes sí tienen son aquellos que tienen la responsabilidad de conducir un órgano o unidad orgánica. Por ejemplo, hay algunas entidades que hemos verificado que existen mandos medios como coordinadores que tienen asignados unidades funcionales que no están claramente definidas en la estructura orgánica. Entonces, si su perfil de puesto señala que es responsable de la unidad funcional, o si se le han cargado como responsable de la unidad funcional y esta unidad funcional contribuye al logro de los objetivos estratégicos, entonces sí sería posible asignarle una meta grupal. Pero sería muy oportuno identificar o consultar esto con su sectorista asignado, porque mucho depende de la realidad de cada entidad. Muchas gracias. Continuamos con las consultas, pero queremos invitarlos a la sesión del 17. Le estamos mandando en breve por medio del chat de Zoom. Recuerden que si hay algunos compañeros que no han podido acceder a la sesión de hoy, pueden inscribirse, lo pueden pasarle a sus colegas. Solamente pedirles que por favor como tienen un aforo limitado, que se inscriban lo más pronto posible y que no solamente es inscribirse, sino también ingresar de manera puntual para que puedan mantenerse durante la sesión. Listo. Continuamos con las consultas. ¿Qué se debe entender por evidencia y cómo es que se debe acreditar la evidencia? Es una pregunta un poco más general. Sí, bastante general. En realidad las evidencias es cualquier medio de verificación que te pueda permitir al evaluado sustentar que está avanzando la meta o o ya haya logrado la meta, el cumplimiento de la meta. Eso en específico es una evidencia. ¿Y cuál era la segunda pregunta, Ani? Perdóname. Sí, ¿qué es una evidencia y cómo es que se debe acreditar la misma? Bien, la forma de acreditación, y estamos hablando aquí de la forma de la presentación ante el evaluador, ese mecanismo lo define la Oficina de Recursos Humanos. En realidad, algunas entidades adoptan la práctica de poder remitir sus evidencias a través de correo electrónico. Hay entidades también que indican que las evidencias deben ser cargadas en una carpeta compartida a través del Google Drive, a través de las carpetas OneDrive, en el caso de Microsoft, ¿no? O de repente también hemos tenido el caso de que las presentan a través de SGD, también es válido, pero esa particularidad sí lo tiene que definir cada entidad porque recordemos que cada entidad tiene realidades diferentes y utilizan medios o sistemas informáticos diferentes. Entonces, tiene que ser el medio que se ajuste a la realidad de la entidad. Ok, muchas gracias, Susana. Continuamos con las preguntas. Estamos tratando de hacer la mayor cantidad posible, como indicamos. Pero recuerden que en el chat de Zoom van a poder encontrar el link para el 17 de abril, van a poder encontrar la encuesta de satisfacción y también encontrar el PPT de la sesión. Nos consultan, Susana, ¿todos los trabajadores administrativos están obligados a ser evaluados o hay excepciones? ¿Y cuáles son?
Sí, en realidad todo el personal, como bien mencioné hace un momento, que está sujeto al decreto legislativo 728, 276, 1057, y aquí también tener en cuenta que no entran practicantes, tampoco ingresan locadores porque no tienen un vínculo laboral formal, están sujetos a la aplicación de gestión del rendimiento. Si bien es cierto, para este año hemos incrementado la cantidad de entidades que vienen implementando gestión de rendimiento, esperamos también tener una cobertura al 100% en los próximos años. Entonces, la aplicación del sistema administrativo de gestión de recursos humanos sí es para todas las entidades, todas las vienen aplicando. Gestión del rendimiento se viene aplicando de manera progresiva, de acuerdo a lo señalado en la directiva que regule el subsistema. Pero sí, todos los trabajadores que están sujetos a ese régimen aplican gestión del rendimiento. Muchas gracias. Continuamos con las consultas. Nos dicen, ¿qué pasa si dentro del POI de mi entidad no se encuentra la actividad del evaluado? Claro, lo que mencionaba hace un momento durante la exposición, ¿no? Si en el caso un evaluado no contribuye directamente a la actividad operativa, es decir, que no está considerado, puede elaborar sus metas de acuerdo a las funciones que realiza según su perfil de puesto. Entonces, sí, en los planes operativos institucionales no están señaladas todas las actividades operativas que realiza cada órgano o unidad orgánica, sino están, digamos, las que tienen recursos asignados. Por lo tanto, si no hay una actividad operativa a la que contribuya directamente, entonces se debe elaborar las metas de acuerdo a las funciones que están consideradas en su perfil de puesto. Y aquí hay que hacer también una diferenciación, ¿no? En a qué función invierto más recursos, dedico más tiempo, me genera mucho más horas hombre en poder cumplirla, a diferencia de otra función que de repente es muy puntual y muy específica y no me demanda tanto tiempo. Entonces, lo que se busca aquí con gestión del rendimiento es evidenciar el desempeño. Y para evidenciar el desempeño, elegimos la función en la que invertimos mayor cantidad de recursos. Muchas gracias, Brenda. Brenda, perdón, estaba leyendo la respuesta de una participante que quería llenar la encuesta. Qué bueno que ya la llenó. Muchas gracias, Susana. Continúo con las consultas. Nos dicen, ¿podría dar ejemplos de cómo se relacionan el valor meta con el peso? Ya, lo que pasa es que ahí no hay una relación directa entre el valor meta y el peso. Ujú. El peso tiene una relación más directa con el indicador. Y en este caso, el peso que se le va a asignar, justo lo que mencionaba hace unos minutos, ¿no? El peso va a asignarse, digamos, en mayor proporción a aquel indicador que me insuma mayor cantidad de recursos. Si yo le dedico a un indicador, por ejemplo, mi indicador es ejecución o porcentaje de ejecución del plan de desarrollo de las personas, y a mí me han contratado para ejecutar el PDP específicamente, y mis actividades van a ser netamente orientadas a ejecutar o a lograr la ejecución al 100%, entonces esa meta tendrá, digamos, un 80%. Y una segunda meta sería de repente promedio de días para elaborar los términos de referencia. Y ahí no debería exceder esta persona de 5 días, ¿no? Eso lo voy a hacer cada cierto tiempo para poder ejecutar la capacitación asignada. Entonces, esa meta tendrá un 20%, porque me consume menos recursos a diferencia de la primera meta, cuyo objetivo es lograr la ejecución al 100% del PDP. Entonces, aquí vemos que el componente peso está más directamente relacionado al indicador más que al valor meta específico. Sí, espero que la persona que haya consultado eso tenga claridad, haya sido bastante clara con este tema, porque sí es importante tener en cuenta que el peso se relaciona más con el indicador o el producto que esté asignado, porque está referido al insumo de recursos. Sí, muchas gracias, Susana.
Eh, Muchas gracias por la consulta. Queremos responderle a algunas participantes que nos consultan si la conferencia del 17, sí, la conferencia 17 es el mismo tema que estamos abordando hoy, por eso le pedíamos que lo compartan con sus colegas. Hemos abierto dos fechas, hemos programado dos fechas para poder atender así a todos los servidores que están que están desarrollando gestión de rendimiento este año. Así que si tienen algún colega que está en la misma institución que ustedes y hace gestión de rendimiento, igual que ustedes, y no ha participado hoy, por favor le comparten la invitación. Continuamos con las consultas. Nos dicen, ¿cómo establecer una meta del personal operativo que no se puede medir? Una pregunta un poco curiosa. Depende de por qué considerará ella que no se puede medir. Podría ser. Sí, hay que tener en cuenta que las metas de desempeño tienen que ser realistas. Entonces, ese es un criterio, de acuerdo a la metodología SMART, para poder elaborar una meta. Entonces, todo lo que se pueda medir se puede traducir en indicador o en producto. Entonces, aquello definitivamente que no se mide no va a tener un indicador asignado. Entonces, hay que tener claro eso de que todo lo que se pueda medir lo puedo transformar en indicador o en producto. Entonces, en el caso de un personal de operador y de asistencia, habitualmente realizan actividades operativas, actividades relacionadas directamente con productividad. Entonces, sí es posible asignar una meta enfocados en estas actividades operativas. Solo hay que analizar correctamente qué tipo de meta le voy a asignar, ¿no? Entonces, incluso allí se puede consignar una sola meta porque la mayoría de servidores que están en ese segmento operador y asistencia realizan actividades netamente operativas. Entonces, sí hemos identificado que se puede medir lo que hacen. Muchas gracias, Susana. Ya estamos en las últimas preguntas de la sesión, pero queremos solicitarles a aquellos participantes que cuenten con una cámara disponible, que vayan a la parte inferior de la barra inferior de Zoom, donde está la interacción de levantar la mano. Aquellos que deseen formar parte de la foto final, levanten la mano y nosotros les vamos a dar los accesos respectivos. Solamente pedirles que levanten la mano aquellos que tengan cámara y que deseen formar parte. A veces levantan la mano y nos rechazan o no desean. No es necesario entonces que levanten la mano. Les vamos a dar los accesos. Solamente pedirles que por favor no prendan su micro para no interrumpir los últimos minutos de la sesión. Continuamos. Susana nos consulta. Para cambiar los plazos, ¿es necesario modificar la meta o solo se coloca dentro de los comentarios de seguimiento que la evidencia no fue entregada en el plazo? Para poder modificar la meta, de acuerdo a la normativa, recordemos que la meta tiene varios componentes. Nosotros le damos bastante prioridad al indicador y al valor meta asignado. Pero estrictamente, si yo quiero modificar cualquier componente de la meta, debería recurrir a la modificación de metas. Y esto tiene un procedimiento específico en el cual corresponde, pues, solicitar la modificación de metas, sustentar la modificación de metas y comunicarlo a la Oficina de Recursos Humanos para que pueda confirmar y proceder con su modificación. En este caso, estrictamente, sí correspondería ejecutarlo bajo la estructura de modificación de metas. Muchas gracias. Continuamos con ya las últimas consultas. Nos dicen, ¿cómo se establecen en las metas y o las tareas no programadas asignadas posterior al establecimiento de metas? ¿Me repites, Ani, por favor? ¿Cómo se establecen en las metas y o las tareas no programadas asignadas al posterior establecimiento de metas? O sea, establecieron las metas y luego han surgido tareas no programadas y metas no programadas. ¿Estas se pueden volver a establecer o lo ya planificado? Es lo que entiendo de la consulta. Sí.
Yo también más o menos entiendo por ahí, pero a ver, la definición de metas o el establecimiento de metas que se realiza en esta etapa de planificación no es colocar no es colocar indicadores de todas las funciones que yo realizo, porque si no, recordemos que en el perfil de puesto tenemos 7 funciones y hay una octava que es otras funciones adicionales. Entonces, para gestión del rendimiento, yo tengo que enfocarme en una de las funciones que me insuma mayor recurso, mayor tiempo, mayor tiempo de análisis para poder obtener el producto. Y sobre eso es que yo voy a considerar una meta de desempeño. Entonces, aquellas actividades que surgen en el camino y que no son, digamos, más relevantes de las que estoy considerando en el formato de gestión del rendimiento, entonces debo cumplir, sí, porque es parte de mi responsabilidad, pero no entraría a gestión del rendimiento, salvo que de repente por decisión del jefe inmediato superior tenga que trasladarme a otra área donde ya cambian mis funciones. Ahí sí podría aplicar tal vez la modificación de metas, pero recordemos que no es que voy a hacer un indicador por cada función que realizo y que en el camino, si me asignan más funciones, voy a hacer más indicadores. No, no es así. Esto se trata de evaluar sobre la función en la que realizo mis actividades con mayor insumo de recursos. Entonces, ahora también lo que recomendamos habitualmente es tener entre 2 a 5 metas como máximo, ¿no? No deberíamos exceder más de esa cantidad, porque no es la idea medir cada función que realizo, sino la que me consume mayor recurso. Muchas gracias, Sana. Ya vamos a hacer la última consulta. Nos dicen, ¿se puede plantear más de una evidencia por cada indicador que se determine? En realidad se plantea una sola evidencia por cada indicador, por eso es sumamente importante tener claro qué evidencia voy a considerar como parte del sustento para el avance de mi indicador o mi producto asignado, ¿no? Ahora, hemos verificado también, no es lo ideal, pero hemos verificado que en algunos casos, como no tienen claro qué evidencia van a presentar, colocan o bien acta o colocan informe, ¿no? Acta/informe. Entonces ahí te da cierto grado de flexibilidad para que tú puedas determinar finalmente si será informe o si será acta. No, eso podríamos hacer, pero sí tiene que estar especificado. Muchas gracias, esa era la última consulta. Recuerden que vamos a volver a mandar el link del 17. Cuando ustedes se inscriben, el link es personal. Figura, para nosotros nos figura los datos que ustedes consignan en la ficha de inscripción. Así que por eso es que siempre les hacemos incidimos mucho en que no compartan el link, porque solamente vamos a poder validar los datos consignados en el link. Por ahí vemos algunos compañeros que están varios agrupados. Lamentablemente solamente vamos a poder validar el caso de los nombres que nos salen ahí, que creo que es Akira Limpia, no estoy muy segura, el nombre que nos salen. Los demás están invitados cordialmente a la fecha del 17. Así que por favor, inscríbanse de manera personal y se pueden conectar desde sus dispositivos de celular o de los que tengan. Es la única manera que nosotros podemos validar asistencia. Muchos de ustedes nos piden link, no existe un link de asistencia, sino es que desde que el link que ustedes se inscriben en una ficha de inscripción, automáticamente les llega el link de confirmación y ustedes el día de la capacitación simplemente hacen clic. Desde el momento que hacen clic, se ya en la plataforma registran los minutos exactos de su participación. Aunque ustedes salgan 2, 3, 4 veces, la plataforma suma todas estas veces que ustedes han salido. Entendemos que nos comentan por aquí que no hubo cupo, sí, el aforo es limitado, por eso siempre les pedimos que se inscriban con anticipación. No se preocupen, los esperamos el 17.
Susana, te damos pase para tus palabras finales y conclusiones de la sesión. Bien, muchísimas gracias, Ani. Invitarlos nuevamente a que difundan al interior de sus entidades para la conferencia del día 17 de abril. También vamos a abordar el mismo tema en el caso de que aquellos servidores no hayan podido ingresar el día de hoy. ¿Sí? Nuevamente reitero lo que menciona Ani también, por favor, los enlaces son personales y no pueden ser transferibles porque no le van a poder dar acceso a otra persona. Son únicos y son personales, por favor, no los difundan. Y también agradecería que lo comuniquen al interior de la entidad. Este tema del día de hoy es un aspecto sumamente importante que impacta en la gestión del rendimiento e impacta directamente en nuestra evaluación de desempeño. Entonces, sí es muy importante cumplir con todo lo que se señala en cuanto a la estructura del indicador, en cuanto a los componentes de la meta, en cuanto a la fórmula. ¿Sí? Espero haber contribuido a la forma de cómo van a elaborar sus metas el día de hoy y ya nos veremos en una segunda oportunidad. Agradecerles nuevamente por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, nos esperamos en el link de 17. Tenemos muy pocos inscritos hasta el momento, así que los esperamos, pueden inscribirse y pedirles por favor que se inscriban con tiempo, es súper importante eso. Y recuerden que si es que ustedes deseen que le enviamos el PPT a su correo o también desean la grabación de la sesión, nos escriben al correo eventos@servir.go.p y les podemos compartir la grabación y la presentación sin ningún problema. Solamente tenemos que descargarla y les procesamos y la compartimos con ustedes. Muchísimas gracias, les esperamos el 17 y muchas gracias Susana por todo lo que nos has compartido durante la sesión y sobre todo por resolver tantas dudas. Hemos respondido más de 20 preguntas o más, creo. Así que muchas gracias, Susana. Muchas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos el 17. Hasta luego. Saludamos a la cámara. Cuídense mucho. Gracias.